Muy buenos días, amigos y amigos. Buenas noches a los que les toca por la noche, puesto que este programa tiene diferentes horarios. Y un saludo cariñoso nuevamente con ustedes en la era de las definiciones, tratando de traer liderazgos fuertes que tuvieron impacto en su comunidad, en su país, en la política, a veces en los negocios, y que nos sirvan de ejemplo de ver cómo hay tantas personalidades que están construyendo paso a paso este mundo que hoy tenemos, para bien o para mal, porque no hay duda que en muchos lugares hay problemas, guerras, violencia, en otros muchos hay falta de democracia, de libertades, pero tratamos de cubrir todos los aspectos y traer a ustedes pues experiencias de vida que pueden ser valiosas para nuestra propia construcción, para nuestro propio compromiso con el mundo en el que habitamos. Así que nuevamente, bienvenidos. Y adelante, entonces vamos a entrevistar o a platicar más bien con el presidente Yamil Mahuad de Ecuador y hoy connotado profesor en la Universidad de Harvard. Así que hay mucho que platicar con él y Yamil, pues estoy a tus órdenes. Vamos a empezar, si te parece, y me platicas un poco de tu infancia, donde naciste, escuela, academia, universidad, para empezar. Muchas gracias, Vicente. En primer lugar, es un honor estar en tu programa. He tenido la oportunidad de ver algunos otros episodios y gracias por ponerme en tan buena compañía con los otros entrevistados. Sí. Yo nací en una ciudad pequeña del Ecuador que se llama Loja. La provincia queda en la frontera sur, en la parte de la sierra con el Perú. Y es una provincia que tiene dos o tres características muy marcadas. Es considerada la capital musical de mi país y es un centro de cultura muy importante. Al mismo tiempo, uno de los intelectuales más valiosos del Ecuador, Benjamín Carrión, que ganó el premio Benito Juárez en tu país, Vicente, en México, la calificó a nuestra provincia como el último rincón del mundo, entre comillas, significando lo difícil que era acceder allá por la ubicación, por las cadenas de montañas, las faltas de carreteras, etcétera. Esa es una segunda característica, el aislamiento que tenía mi provincia cuando yo nací. Y tercero, precisamente por ese aislamiento, es una cuna de un buen castellano, todavía hablamos con la elle, castellano, y no estuvo sujeta a tanta influencia que los puertos, por ejemplo, reciben siempre. Entonces nací ahí, mis padres ecuatorianos, pero de antecedentes extranjeros. Mis abuelos paternos emigraron desde el Líbano hasta el Ecuador, porque había ya una familia de ellos instalada ahí. Y mi bisabuelo materno emigró desde Alemania. Entonces no existía como país, todavía hablábamos de Prusia, de la ciudad de Hamburgo. Ellos eran constructores de barcos en Hamburgo y en uno de esos barcos vino al Ecuador. Se casó con ecuatoriana, ya la familia es ecuatoriana, etcétera. Entonces, tal vez una característica, Vicente, de haber nacido en una familia de estas condiciones tan diferentes a la típica familia ecuatoriana, es que fui educado en un ambiente de tolerancia. Mis abuelos paternos eran cristianos maronitas. Mi bisabuelo materno era luterano y mi familia ecuatoriana era católica. Entonces, siempre hubo armonía, siempre se respetó la costumbre de cada uno y eso forma parte de mi DNA de crecimiento, llamémoslo así. Una escena que se me grabó desde niño fue que mi bisabuelo era uno de los poquitos, cuando digo poquitos serían 4 o 5 extranjeros en Loja y de otra religión, en un ambiente sumamente católico. Y llegó a hacerse muy amigo del obispo de Loja. Y en su lecho de muerte, el obispo se le acercó y le dijo
Esta es su última oportunidad de convertirse al catolicismo. ¿Por qué no lo hace? Va a ser una muy buena cosa para su familia. Todos los cementerios son católicos. No se puede enterrar a un no católico. Y mi bisabuelo ya en sus últimos momentos le dijo, de acuerdo, obispo, con una sola condición. Y el obispo, su amigo, le dijo la que tú quieras. Y mi bisabuelo le contestó que en el momento en que yo me haga católico, usted se haga luterano. Oye, Yamil, déjame decirte que cuánto paralelismo, aunque otros lugares, pero yo vengo también de una familia migrante por los dos lados, por el lado de padre, por el lado de madre. Unos vinieron de Irlanda, la familia Fox, la otra, la familia Quesada, vino de España. Casi al mismo tiempo que venían todos aquellos flujos de Europa, particularmente hacia Ely Island, y en el caso mío, el abuelo español vino por Veracruz, por Cuba, Veracruz y Ciudad de México. Entonces, rutas diferentes. Y luego mi abuelo era protestante evangelista y mi madre intensamente católica. Yo platico la historia, no la he podido confirmar, que cuando mi abuelo ya estaba en el lecho de pasar a mejor vida, mi madre trajo al cura católico ahí en San Cristóbal, en el rancho, a la carrera para que no fuera a quedarse sin ir al cielo, desde luego desde el punto de vista católico. Y resulta que lo trae, lo mete allá al cuarto, a la habitación, y mi abuelo los echa para afuera. Yo no quiero aquí curas católicos, no quiero nada de eso, para afuera. Y entonces mi madre se las arregló y lo disfrazó un poco y lo volvió a meter. Y el curita logró bautizarlo allí por la religión católica. Yo digo, este ya es cuento mío, que no sabemos en qué cielo quedó el abuelo, si en el cielo protestante o en el cielo católico. Así que tenemos mucho en camino. Continúa, por favor, Yamil. Increíble la sincronicidad de ambas experiencias, tan parecidas en Sí, tantos detalles. sí. Bueno, frente a esa determinación de mi bisabuelo, el obispo tomó todas las decisiones necesarias para que fuese sepultado con el resto de la familia, etc. Y nosotros todos fuimos educados como católicos. La idea en la familia siempre fue que los hijos debían seguir a la religión de la madre. Buena o mala, pues esa era la norma que todos seguimos. Luego mi familia salió de Loja a la ciudad más grande del Ecuador, a Guayaquil, y viví ahí 15 años. Era una familia de comerciantes, como casi todos los que vinieron de Líbano y de esa zona. Y luego terminé mis estudios en Quito. Siempre fui educado por jesuitas. Me gradué en la universidad en Quito. Otra coincidencia, también de educación jesuita aquí de tu servidor. Déjame hacerte una pregunta aquí rápida. Las migraciones del Líbano, que hay muchas, muchas aquí en México, veo que en Ecuador también, eh, ¿cómo sucedió aquello? ¿Hubo problemas en el Líbano y salieron a buscar empleos, a buscar mejor vida? ¿O por qué hubo tanta migración del Líbano? Yo creo que por la combinación de dos factores, Vicente. Primero, una tradición cultural, aquella parte que inclusive se recoge en la Biblia de la persona que sale, del hijo pródigo que sale a buscar mejores fortunas y regresa. Siempre salen con la intención de regresar. Después ya la vida se desenvuelve y pasan cosas. El caso de mis abuelos fue tan claro que dejaron a su hijo mayor en el Líbano con sus abuelos. Era muy niñito. Entonces, esa es la razón cultural. Y luego, era una época, comienzos del siglo XX, en que el Líbano, entonces, quienes no eran musulmanes, tenían una represión muy fuerte. Y entonces esas fueron las dos razones fundamentales por las cuales dejaron su sitio con la esperanza de volver pronto. Bien, adelante con Quito. Ya. En Quito me eduqué en la Universidad Católica, saqué mi doctorado en jurisprudencia y empecé a trabajar en áreas legales.
Y nunca estuvo la política como una meta en mi vida. Cuando era adolescente, eh, yo pensaba que iba a ser o médico cirujano, porque había muy buenos médicos cirujanos en mi familia, y todos los queríamos y los admirábamos mucho, o tal vez aviones. Yo todavía veo volar un avión y me puedo explicar en mi cabeza cómo físicamente ocurre eso, pero no puedo acallar la parte que me dice, ahí hay un pedazo de magia. Entonces, desde niño, ver aviones volando era algo que me atraía mucho y pensé ser piloto. Y la otra opción que me trajo desde muy niño, porque era una tradición de Loja, era escribir cuentos, escribir novelas, tal vez, pero no, la política tenía importancia a nivel local, no a nivel nacional, y lo significa senador, parlamento, diputado, pero no era un destino que yo me había marcado. Luego en la vida fui tomando decisiones, un ministro que se convirtió en un mentor mío, cuando seguí en lo privado hasta que el presidente Osvaldo Hurtado había sido mi profesor en sexto, una muy grande, me invitó a que fuera su ministro en el gabinete. Fue una propuesta muy honorable y muy difícil. Yo tenía 33 años, Vicente. Y el ministerio del en un momento en que los sindicatos ecuatorianos eran la real fuerza de resistencia social. Y era un año muy duro, era el año precisamente porque el CEO, creo que del Citibank, y diciéndole, vengo a decirle que no vamos a pagar, y el CEO le dice, me temo que estás en un gran problema, y el ministro le contesta, me temo que estamos en un gran problema, porque la deuda era tan grande que podía descalabrar a los bancos, la de los países de América Latina. Entonces ahí entré en política, tuve que tomar una decisión importante, si terminado el ministerio seguía por ahí o volvía a lo privado. Terminé siguiendo en la política, luego fui candidato a diputado, a presidente, perdí la elección, me invitó la Universidad de Harvard a que viniera como fellow, vine, regresé, volví a ser diputado, fui alcalde de Quito, la posición en el sector de 6 años, luego fui electo presidente y estuve hasta que fui administrado por un golpe de Estado, en un momento en que eso es lo que yo resumiría como la trayectoria. Padrísimo, y me parece que ya se nos acaban los primeros 10 minutos, pero déjame dejarte dos preguntas en el camino para en cuanto abramos la siguiente sesión. Una, mencionaste que las fuerzas laborales, las del trabajo, los sindicatos tendrían mucha fuerza, una fuerza poderosa. ¿Qué tanto indígenas también tenían mucho movimiento y mucha fuerza? Esa es una. Y la otra, aquí normalmente me gusta destacar las partes de liderazgo. Entonces, este camino estuvo lleno de decisiones a lo largo del mismo y seguramente tenían que ver con tus aspiraciones en el largo plazo de llegar a una meta grande. Pero ahorita me contestas estas dos en cuanto regresemos. Si te parece, vamos un corte. Entiendo que inmediato regresamos. Oye, entonces hablábamos de la parte etnias y sindicatos, igual de poderosos, uno más que el otro. Empiezo por ahí. Ya. Yo creo que determinando la época a la cual nos referimos, siempre hay un grupo social que representa de mejor manera la aspiración, las exigencias, los reclamos de la gente más pobre y que tiene más necesidades sociales. Y eso, por cómo te he visto a ti pensar y por cómo pienso yo, es algo que ambos valoramos. Si nosotros creemos que los gobiernos están para mejorar la calidad de vida de la población y tenemos que hacer todo lo necesario para eso. A veces las cosas salen muy bien, a veces hay dificultades tremendas, pero el propósito siempre es ese. Entonces, en el momento en que yo fui ministro de Trabajo, el gran movimiento social en el Ecuador lo constituían los sindicatos.
los sindicatos de las empresas individuales y de algunas partes del Estado se coaligaban en centrales sindicales y la Junta de Centrales Sindicales formaba, se llamaba Frente Unitario de Trabajadores, FUT, y era un organismo tan fuerte que con huelgas generales hacía tambalear el gobierno. Entonces, el trabajo de un ministro en el Ecuador, en ese sector, consistía en mantener buenas relaciones obrero-patronales, como se llamaban, en evitar huelgas y si se producían en tratar de solucionarlas lo más pronto posible. Era un gran trabajo de negociador y de mediador. Estaba como en el centro, como en el fiel de la balanza. Y eso es lo que hice. Y gracias a Dios con muy buenas evaluaciones, porque las encuestas me ponían como el mejor, el segundo mejor ministro del gabinete, después del ministro de gobierno, que además era un gran ministro, un gran amigo, Vladimiro Álvarez, en un año electoral donde ese ministerio tiene todavía más relevancia de las que suele tener siempre. Entonces sí, los sindicatos eran muy fuertes, el movimiento indígena no era importante en ese momento desde el punto de vista de su participación nacional. Con el transcurrir de los años, los roles se invirtieron. Ahora el movimiento indígena es muchísimo más importante que el movimiento de los sindicatos. Y por eso tal vez me explico la pertinencia de tu pregunta, Vicente, porque es así. De Eh, acuerdo. Y la otra con cuestión del liderazgo, ¿qué te fue llevando a tomar las decisiones que tomaste en lo que me platicaste antes? Una vez hubo aquí en la Universidad de Harvard, donde estoy 25 años, un profesor que tenía un curso que se llamaba El Camino hacia el Poder. Y les pedía a los alumnos que entrevistaran a personas que habían estado en posiciones de poder para tratar de definir cuál era ese camino. Y eso me invitó a reflexionar mucho sobre cuál había sido el mío. Y llegué a 3 o 4 conclusiones. La primera, yo fui tomando decisiones en el aquí y ahora, de acuerdo a lo que me parecía más conveniente y más alineado con mis principios y valores. Y cuando uno avanza, Vicente, y mira para atrás, se encuentra con que hay un camino recorrido. Pero como dice Antonio Machado, caminante no hay caminos, se hace camino al andar. Pero cuando se hace camino al andar y al mirar la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a cruzar. Adoro a Machado y especialmente ese poema me gusta muchísimo. Entonces uno ve un recorrido y dice, mira el camino. Y algunos dicen, claro, desde la primera decisión él ya sabía a dónde iba. Mi caso no es ese. Yo iba tomando decisiones muy puntuales y a la final terminaban conduciéndome a donde llegué. El segundo tema importantísimo es que sobre el sector público yo pensaba que si algún día algún presidente me hubiera invitado a ser ministro de Estado, habría sido un gran logro y la terminación de una carrera. Me pasó joven, me pasó a los 33 años y entonces ya continué avanzando. Y sobre el tema del liderazgo, yo he profundizado muchísimo porque tengo una amistad cercana con el profesor más importante, más impactante sobre el liderazgo aquí en la Escuela Kennedy de Gobierno en Harvard. Se llama Ronald Heifetz y creó el concepto de liderazgo adaptativo, que básicamente dice que el liderazgo consiste en decirle verdades amargas a la gente de una manera tal en que la gente las acepte y pueda trabajar sobre ellas y resolver problemas basándose en ellas, en lugar de mirar para otro lado, meter la cabeza debajo de la arena, ignorarlo o, lo que es más grave, Vicente, matar al mensajero, Ajá, ¿verdad? No sí. sé si en esto también tu experiencia vital un poco coincide con la mía. Sí, bueno, sí, pero esta como que la encuentro una tercera vía de las que yo predico. Yo una digo que te cae por accidente, como Sao Paulo, cuando en el camino a Damasco lo pesca la rama, lo tira al suelo, inconsciente, despierta
y se cuestiona qué estaba haciendo en esa vida de cobrador de impuestos. O nuestro propio fundador San Ignacio de Loyola, cuando le da el cañonazo en la pierna, está en el hospital, reflexiona y decide también cambiar de vida a una vida de liderazgo y a crear el sistema universitario más grande que ha existido hasta la fecha, pero hace 500 años lo creó él. Y por tanto yo como que hablo de eso, pero esta me parece una tercera vía, el liderazgo adaptativo, que está muy interesante. Voy a leer más. ¿Me repites el nombre del profesor? Ronald Heifetz, Heifetz. Ok, perfecto, ya lo Si tenemos. me, si me permites, yo te envío los libros de él. Ah, bueno, con que me mandaras el nombre te lo agradezco. Que ya ves que ahora en Amazon encuentras ahí todo para digerir mucha lectura. Entonces, bueno, estás ya en gobierno y ahí, ¿cómo enfrentas este tema que al final fue provocado por sindicatos y quizá la menos importante, la parte indígena, pero lo que te viene es un problema financiero que nos vino a todos en los 90 y que hubo que enfrentar de distintas maneras en distintos lugares. Tú no eres un financiero de carrera, pero ahí aprendiste a ser financiero y a encontrar cómo resolver un tema que se vuelve muy complicado cuando sobre todo la inflación va en creciendo y se convierte en el impuesto más grande que hay, la inflación, sobre todo para los pobres. Entonces, bueno, platícame un poco de esa etapa que llevó a ese problema que se te presentó después. Ya. Y yo tomé la decisión de correr para la presidencia del Ecuador con un petróleo que estaba por los $16, en donde se calculaba que la inflación del país, eran los datos oficiales del Banco Central, la predicción para el nuevo año, iba a ser similar al anterior, 25%, etcétera, etcétera, para no entrar con datos técnicos que no es el momento ni el sitio aquí. Pero básicamente eran problemas muy difíciles, pero manejables. Y una vez que tomo la decisión, que inscribo mi candidatura, primero nos pega el peor fenómeno del niño en 500 años. 80% de las exportaciones del Ecuador estaban en 4 productos: en banano, camarón, pesca y petróleo. Los 3 primeros se destrozan por el niño. Dejamos de exportar, imagínate, Vicente. Y el petróleo cae a $7 por barril. Y del petróleo pagábamos prácticamente todo en el sector público, salarios, etcétera. Empezamos a atrasarnos en todo. Un poco antes de que yo asumiera, yo ya cogí el problema avanzado. Entonces, con $7, el costo de producción de un barril era menor al costo de venta. Y no podíamos cerrar los pozos porque los perdíamos, no podíamos dejar de bombear petróleo. En esas circunstancias, si uno no exporta y el país está inundado y tiene que importar cosas que antes generaba y producía, como arroz, por ejemplo, o azúcar, ¿qué pasa con la moneda? Obviamente se devalúa porque hay una gran demanda y no hay oferta. Al mismo tiempo coincidió con la crisis de Asia, del este asiático, cuando paraísos como Tailandia, Indonesia, Malasia, etcétera, entraron en problemas y se cerraron los mercados. Entonces, estás en un gravísimo problema. Lo que hace un presidente o un presidente de una compañía privada, tú eres un caso excepcional en América Latina que llegaste al tope de las dos, presidente de tu país y presidente de Coca-Cola, tal vez la más grande empresa o una de las más grandes allá. ¿Qué haces en un momento así? Pides un préstamo puente. Préstame dinero hasta que pase la emergencia y cuando pase la emergencia yo se lo pago. Pero si los mercados se cierran, nadie te da $1. Y lamentablemente, ese rato, el presidente era yo. Digo lamentablemente porque esto lo hubiera explotado en las manos a cualquiera. Pero cuando uno está en esa posición, Vicente, y tú lo sabes muy bien, te conviertes en el único mexicano o en el único ecuatoriano que no tiene un presidente a quien culpar. Y todos te Sí, culpan a ti. sí, Entonces,
tomamos todas las decisiones que decían los libros de economía que había que tomar. Yo puse personas con PhDs en economía de muy buenas universidades, en los ministerios y en el Banco Central. Por aquello de que cuando tú te sientes que eres como un 9 sobre 10, te gusta estar rodeado de 10 sobre 10. Cuando te sientes que eres un 7 sobre 10, te gusta estar rodeado por 6 sobre 10. Y yo creo que la primera obligación de un presidente es rodearse del mejor talento que pueda recoger, porque el país lo merece. Entonces la gente vino a colaborar, hicieron todo lo que habían estudiado, coordinábamos todo con el Fondo Monetario, si fuimos haciendo las cosas como se supone que debían hacerse y nada funcionaba. ¿Por qué? Porque toda esta forma de pensar del ser humano como actor racional, que si tiene buenos incentivos hace lo correcto y si hay buenos castigos evita hacer lo incorrecto, funciona cuando la persona reflexiona y piensa, pero cuando entra en pánico, los incentivos no funcionan. Es como cuando alguien grita en una casa incendio, todo el mundo corre y busca la puerta y la puerta en estos casos suele ser el dólar. Entonces se empezó a depreciar el sucre, a subir el dólar. Perdimos 40% del valor en 20 días, Vicente. Y eso me obligó a tomar una decisión durísima que fue lo que se llama en Argentina el corralito, es decir, congelar los depósitos monetarios. Y al final terminé dolarizando la economía. Una decisión durísima, que como toda decisión de este tipo requiere 50% de buen análisis y 50% de decisión y de valentía y de valor, porque nadie te garantiza el éxito y te juegas, porque para eso quieres ser presidente, ¿verdad? Tú pides que voten por ti para resolver problemas, no para pasarle la papa caliente a otro. Y en el caso de la dolarización, gracias a Dios salió bien. En enero se cumplen, Vicente, 25 años y el 90% y más de la población ecuatoriana no quiere oír de cambiar de moneda. Y antes de eso, empezaba la presidencia y me anunciaron que había una planeada invasión peruana a mi país 4 días después de que yo tomaba posesión. Y gracias a una serie de conversaciones con el presidente Fujimori, firmamos la paz, que ya cumplió 25 años. Y entre comillas lo cito al presidente Clinton, que era presidente entonces, resolvimos el conflicto internacional armado más antiguo del hemisferio. Entonces, de alguna manera, la paz con el Perú cerró la puerta con el pasado y la dolarización abrió la puerta del futuro. Y entre estos dos eventos transcurrió mi presidencia, que solo duró 1 año y medio, porque un golpe de Estado me derrocó. Padre Historia, qué barbaridad, cuánto aprendizaje hay en todo esto. Sí, tal como tú lo mencionas, el líder cuando entra en turbulencia no le queda más que conducir correctamente y salir del nubarrón, que en buena medida es lo que tú nos relatas. Y ahí es donde hace falta el carácter, la fortaleza espiritual, para, como bien dices, no pasar la pelota para atrás, sino enfrentar el reto. Y esa es una de las grandes cualidades del liderazgo. Problemas siempre va a haber y para eso están los líderes, para enfrentar y resolver. Vamos a un corte nuevamente. Yamil, ya se nos acabaron estos segundos 10 minutos. Regresamos enseguida contigo. Con mucho gusto. Yamil, ya estamos de regreso para continuar con esta amenísima charla. Bueno, si quieres, haz un colofón de lo sucedido allí en Ecuador, a dónde saliste y a dónde te fuiste con ese golpe de Estado, y enseguida nos saltamos al tema Venezuela. Con mucho gusto. Yo estaba en la casa y de pronto recibí una invitación de la Universidad de Harvard para venir como fellow y a las 48 horas del golpe militar. Y la razón es que yo saqué mi maestría acá como cuento, pero nunca perdí contacto con la universidad. Y ellos tuvieron la bondad de ofrecerme asesoría, tenía los profesores más distinguidos en diferentes campos.
Entonces tuve la mejor asesoría que uno pueda imaginarse siendo presidente de un país como el mío. Y a pesar de eso, el resultado es el que describí. Entonces, para Harvard era muy importante tomar nuestra experiencia como caso de estudio, de autorreflexión, todos, los que lo vivimos en el Ecuador y aquellos que lo vivieron desde acá. Y vine por un semestre, para terminar un semestre. En esas coincidencias que tiene la vida, precisamente en las semanas en que yo llegaba, estaba a punto de graduarse Felipe Calderón, a punto de Ajá. terminar su maestría en la universidad. Y ya estando en Harvard, me empiezan un juicio en el Ecuador absolutamente político, sin ninguna base, y lo empiezan con una orden de prisión preventiva. ¿Y de qué me acusaban? De haber firmado un decreto ejecutivo, el decreto de congelamiento, que como toda medida económica puede ser muy polémica, pero no es criminal. Un presidente toma decisiones, para eso está ahí. Entonces, me he quedado porque el juicio, luego de 25 años, todavía no termina. Es la violación más descomunal al debido proceso que uno puede imaginarse. Y sigo acá, tengo 25 años viviendo en Harvard, en un ambiente que, si no puedo estar en mi país, me parece lo mejor que puedo encontrar, siempre con gente joven, cada año más preparada, tratando los temas de actualidad y compartiendo la vida, que de eso se trata cuando nosotros hemos pasado por estas experiencias. Así que, y yo soy una persona que cuenta sus bendiciones, Vicente. Yo estoy muy agradecido por todo lo que he recibido y cuando uno cuenta todo lo que tiene, no tiene espacio para pedir más. Qué bonito mensaje ese. Pero todavía la historia no se acaba y sigue rolando. Y tú y yo estamos inmersos en el tema Venezuela junto con otra buena cantidad de expresidentes que hemos decidido aportar nuestras experiencias, nuestros conocimientos y pues ahora sí que nuestra capacidad política para tratar de trabajar por un Latinoamérica unido, un Latinoamérica exitoso sobre todo, un Latinoamérica de realizaciones y de resultados. Y en eso estamos y los últimos meses los hemos concentrado en el tema Venezuela, al lado de esa majestuosa liberadora de Venezuela, como le llamo yo a María Corina. Y entonces, a ver, ya llevamos un tramo andado, de repente pareció que las cosas iban a resolver bien con ese triunfo contundente del presidente, ahora presidente Edmundo, y que pues ha tenido que salir del país, se encuentra en España, y, pero el triunfo fue verdaderamente fenomenal, de 70-30 para ponerlo en términos redondos, con pruebas en la mano y con las actas de casilla, con las boletas de casilla en la mano, que fue otra cosa genial de María Corina haber montado esa organización para el control del fraude electoral con esos comanditos que ella llamó. Y total, termina la elección con un triunfo arrollador y con pruebas contundentes. Pero el dictador se niega a aceptar la realidad, se niega a aceptar el resultado y ahí hemos estado batallando de entonces para acá. Más que hablar de esa historia, si quieres un poquito, pero ¿qué ves hacia adelante? ¿Dónde vamos a resolver este enigma? Porque viene una fecha, entiendo, fatal, algo de enero, creo que es el 20 o por ahí, es la toma de posesión. Y hasta hoy estamos topando con el mismo muro. Platícame. Gracias, Vicente. Primero, muy buen resumen de lo que pasó allá. No hay que añadirle nada, tú lo has descrito muy bien. Segundo, por eso que tú describes, lo que se vive ahora en Venezuela no es que se produjo un fraude electoral, es un atraco a mano armada, 70-30. La diferencia de votos entre el primero y el segundo, entre el Mundo y Maduro, es más grande que los votos, la totalidad de votos que sacó Maduro. O sea,
Se pueden acumular más argumentos, pero ahí está pintada la situación. ¿Por qué el 10 de enero, que es la fecha del cambio, hay el riesgo de que Maduro siga? Simple y llanamente porque se niega a entregar. En el sistema tuyo en México, el mío en Ecuador, lo acabamos de vivir aquí en Estados Unidos, se supone que el que gana las elecciones toma posesión del cargo. Es como la consecuencia lógica. En Venezuela no. El que gana las elecciones tiene que ser reconocido por el que pierde las elecciones, que además es un dictador. Y con que el dictador diga por la fuerza, yo no lo reconozco, y se proclama dictador sin ninguna base, ya la transmisión de mando no se produce. Y aquí tenemos un gran ejemplo de lo que pasa en el mundo. Y tenemos un gran ejemplo, un gran test, una gran prueba para ver cómo van a reaccionar otros países. ¿Por qué? Porque la gente en Venezuela votó, pero como van las cosas, votó y no eligió, porque la consecuencia de su voto no es respetada. Segundo, ya no pueden hacer más internamente. Los meten presos sin haber hecho nada por salir a caminar en la calle, porque sospechan que son terroristas. Los torturan. Es una cosa terrible. Y si el mundo no se une en un espacio libre como ha sido América Latina, con alguna excepción, para protestar en serio y no solo de boca, sino con acciones, estos ejemplos no solamente que van a quedar ahí, se van a multiplicar. Entonces, necesitamos una acción conjunta de los grandes actores. Y ahí entramos en el campo de la geopolítica. Por la situación privilegiada de Venezuela, primero geográfica, en el top de América del Sur, abriendo la llave hacia el Caribe y hacia la América del Sur, por su generación de riqueza, especialmente petróleo, por la cantidad de recursos naturales que tiene, se convierte en una especie de joya de la corona, totalmente ambicionada por muchos poderes. Y entonces o la defendemos para los venezolanos y para las causas de la libertad, o termina en manos de los que se oponen a eso. El mundo viene eh, de una guerra fría, un mundo bipolar, hasta la caída del muro de Berlín. Ahí se convirtió un tiempo en un sistema unipolar. La presencia de Estados Unidos era tan fuerte que es casi que solo se hablaba de un actor. Hay un famoso libro titulado El fin de la historia de Francis Fukuyama, donde decía que prácticamente ya el futuro estaba decidido. Pero ahora estamos en un sistema multipolar con muchos actores, con dos actores muy pesados, Estados Unidos y China. La pregunta es, ¿qué va a pasar si es que estos grandes actores, hablemos por ejemplo de los llamados BRICS, que son las iniciales de los países B por Brasil, Rusia. R por Rusia, India, China y Sudáfrica? ¿Qué pasa si se unen y, como se viene rumoreando, tratan de crear una nueva moneda? Sabemos que es muy difícil, que hay diferencias entre ellos, que a lo mejor nunca lo consiguen, etcétera. Pero si sumas todo lo que ellos producen, estamos hablando de un PIB que podría compararse al de Estados Unidos. Entonces ya es una potencia económica mundial. Dentro de ese juego entra Venezuela. Y por eso, lamentablemente, un país nacional no puede definir su futuro. Es importante ver los mapas, yo creo. Como geopolítica, el es por geografía, ¿no? Punto más importante hacia finales de siglo va a ser el tema demográfico. Tres datos, Vicente. En pocos años, solamente el 45% de la población norteamericana será considerada blanca, menos de la mitad. Hacia fines de siglo se calcula que habrá 700 millones, no más, menos en China, 700 millones de personas. Y a finales del siglo, el continente más poblado del mundo no va a ser Asia, va a ser África.
Y con esa enorme población están a un paso de Europa. Empezamos hablando de tu historia familiar y de la mía, del tema de la migración, como una característica de la raza humana. ¿Qué va empobrecido con tantos millones de personas tan cerca de Europa? Esos son los grandes retos hacia adelante, los grandes problemas. Si no conseguimos el desarrollo local, sin duda van a intentar otras cosas. Entonces yo veo que el mundo va para allá. Al mismo tiempo, estamos polarizados, estamos con incapacidades de comunicarnos, estamos usando la ley de la selva, el más fuerte pega, gana y no respeta minorías. Estamos retrocediendo en ese campo. Y es bueno que lo reflexionemos, que sigamos trabajando, como tú has mencionado en el caso de IDEA, del Grupo Libertad y Democracia, que lo sigamos haciendo porque nuestra obligación es permanente, ya no estamos en funciones, ya no estamos pretendiendo volver a estar en funciones, pero nuestro compromiso por haber sido presidentes permanece. Nunca vuelves a ver un país igual si ya fuiste presidente. Nunca vuelves a ver una ciudad igual si ya fuiste alcalde o gobernador, como en tu caso. Entonces, tenemos que seguir ahí, aportando con lo que podamos. Quizá logremos que lo que decimos llegue a muchos oídos y a los actores actuales les invite a decidir y a participar con mayor fuerza. Nos acabó el tiempo, sorpresivamente, y la televisión no perdona. A ver, dame entonces una, ¿cómo le llamaría yo? Una visión que ves para el 10 de enero, alguna cosa que nos pueda renovar la esperanza, que esa nación se rescata la democracia y las libertades, así de concreto y en un segundo. Necesitamos mezclar la acción que presión internacional que es muy débil todavía. Tenemos que reforzar eso. Y una palabra final para los jóvenes, Vicente. Yo espero que este programa llegue a muchos jóvenes. Sí, así es. Su reto esencial en la vida es ser ustedes mismos. Nacieron originales, confíen en sus valores, pónganlos en práctica y que tengan la mejor de las suertes. Hermoso cierre, Yamil. Una petición para ti con algún amigo en Harvard. Me encantaría ir allá de fellow por un ratito ya mis años y estoy listo. A ver si te encuentras un contacto por ahí. Con el mayor gusto y vamos a ver si tenemos suerte, pero me dedico a eso. Mientras te agradezco de corazón haber estado en este programa. Nos vemos pronto en nuestras charlas sobre Venezuela. Vamos a seguir empujando y nuevamente gracias. Creo que es un gran programa y le va a gustar mucho a la gente. Muy amable y me encanta haber participado. Está bueno. Dios.